Ahí va. Listo. Bueno, hoy vamos a seguir con... ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Bueno, ahí estamos. Habíamos visto que teníamos dos tipos de mecanismos, polimerización o la polimerización en cadena y la polimerización por pasos o etapas. Ya la gran diferencia, ¿cómo eran una con respecto a la otra? Así diferencia importante. Ya partiendo, por ejemplo, de los monómeros. ¿Cómo eran los monómeros en cadena y cómo eran los monómeros por pasos? Fíjense, ¿cómo son los que tenemos en cadena? Para todos los mecanismos radicalarios y iónicos. ¿Qué característica, qué grupo funcional aparece siempre? Los carbocationes. Grupo funcional. Ese es una especie reactiva. Alquenos. Un carbocatión. Los vinilos, Alquenos. sí. Los alquenos, pero son alquenos vinílicos, ¿sí? Generalmente tienen ese doble enlace, no es un alqueno solo, es un doble enlace que puede tener una cadena carbonada, pero también tenemos una variedad grande de alquenos que tienen distintos grupos funcionales que le dan distintos tipos de reactividad según sea el mecanismo. Si era un donor de electrones o un atractor de electrones, iba a servirte más para catiónica o aniónica, y para las radicalarias dependía cómo estabilizase ese radical. ¿Se acuerdan que hemos visto eso? Bueno, entonces, cuando habíamos visto catiónica, vimos que los grupos funcionales o los radicales, la zona, el sustituyente R que tuviese el doble enlace, este grupo vinilo, dependiendo qué R tuviese, iba a ser más o menos estabilizado dependiendo del mecanismo que yo utilizase. En el caso de catiónicas, los grupos donores de electrones iban a estabilizar más ese carbocatión, entonces iba a ser un sustrato, ese monómero iba a ser un sustrato aconsejable para utilizar en reacciones de polimerización catiónica. Lo que tenía el grupo fenilo, que permite, por ejemplo, tanto la resonancia de una carga positiva o la resonancia de un radical, entonces lo hacía muy bueno para los dos tipos de polimerizaciones. Pero, por ejemplo, si tenía un grupo como el nitrilo, ¿sí? En el caso del acrilonitrilo, que es un atractor de electrones, no iba a estabilizar tanto esa carga positiva, el monómero del acrilonitrilo no iba a ser aconsejable para una polimerización de tipo catiónica. Era al contrario, iba a ser aconsejable para una polimerización de tipo aniónica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, bueno, qué vieron en la primera parte de esta materia? Con respecto a, por ejemplo, carbonos en alfa a grupos atractores de electrones. ¿Qué era lo que ocurría? ¿Estabilizaban o no estabilizaban la carga, una carga negativa o una densidad de carga negativa en el carbono alfa? Ah, ¿Entienden lo que... estabilizaban. ¿Cómo? La estabilizaban. Estabilizaban. ¿Sí? Por ser un grupo atractor, termina estabilizando una densidad de carga negativa en el carbono alfa. Eso es lo que ocurre en los enolatos. Es lo que vieron en la primera parte. Bueno, en el caso de la polimerización en cadena aniónica, las especies que propagan el polímero son pares aniónicos y de iones. Generalmente en la polimerización lo que vamos a tener aniónica
sobre todo vamos a tener un anión y va a tener un contraión que lo va a ir acompañando en la polimerización. También le ocurre lo mismo en la catiónica. Lo que tiene de bueno las aniónicas que proceden a bajas temperaturas, ¿sí? Entonces no es necesario, como en el caso de las radicalarias, generalmente los procesos de síntesis de polímeros por vía radicalaria necesitan altas temperaturas. Para aumentar la velocidad de reacción y tengan un tiempo razonable para la síntesis del polímero, uno necesita utilizar elevadas temperaturas. Aquí los monómeros que utilizamos generalmente estabilizan con mucha facilidad esa carga negativa que se forma para formar el anión, entonces no necesito temperaturas muy altas para trabajar. Generalmente se utilizan hidrocarburos y éteres alifáticos y aromáticos, sobre todo éteres, para coordinar bien esa carga negativa que se forma. No se utilizan solventes halogenados, porque bueno, vamos a tener un anión en el medio y un solvente halogenado puede terminar funcionando como un buen agente alquilante, ¿sí? Como un buen electrófilo con el que reaccione el anión. ¿Sí? Vamos a tener carbañones que se forman en ese medio. Y tampoco, ustedes vieron reactivos de Grignard. En muchos casos, y dependiendo de las condiciones, se inician las polimerizaciones aniónicas con reactivos organometálicos. Entonces vamos a tener carbañones en el medio, y si nosotros utilizamos solventes como ésteres o cetonas que tienen carbonilos, vamos a terminar haciendo reaccionar nuestro polímero que se comenzó a formar, lo hacemos reaccionar con el solvente. Entonces, generalmente, lo que tienen que tener en cuenta es que los solventes que vamos a usar son hidrocarburos y éteres alifáticos y aromáticos. Generalmente, la transferencia, o sea, se termina la reacción agregando una fuente, ¿sí?, de protón o de algún tipo de contraión. Porfa. Contraión, esperen que voy a bajar el teléfono. Perdón que me quedó. Y bueno, así se termina, o sea, uno termina de hacer la polimerización por vía aniónica. Como les dije, uno puede comenzar una cadena aniónica en determinados tipos de polímeros, sobre todo los que no tienen grupos estabilizantes, ¿sí? Con, por ejemplo, butil litio, que es un organometálico. Esto lo que va a ocurrir es que va a reaccionar con el monómero vinílico y va a formar el anión. Este anión se va a ir propagando y uno va a terminar la reacción por el agregado, por ejemplo, de agua que reaccione con este anión, o, por ejemplo, uno puede agregar dióxido de carbono para que también termine finalizando esta reacción. Generalmente se usan organometálicos cuando uno no tiene un grupo R que estabilice tan fácilmente esa carga negativa. En el caso de monómeros que sean de tipo alquílicos, el R sea un alquilo o sea un arilo, generalmente se utilizan este tipo de iniciación con un organometálico, si no se pueden utilizar otro tipo de iniciadores. Cuando tiene, por ejemplo, una acetona, un nitrilo o un nitro, las condiciones son más suaves. Se pueden utilizar este tipo de, ¿cómo se llama?, de iniciación. Pero muchas veces, dependiendo de la cantidad de grupos funcionales que tenga, yo lo puedo hacer a condiciones mucho más suaves. Por ejemplo, es el caso de la gotita o el metilalfa-cianoacrilato, ¿sí?, con la misma humedad del medio ambiente, ¿sí?, comienza con un poco de base, comienza la reacción de polimerización,
con un poco de un hidroxilo que comience a reaccionar, se transfiere la cadena y va polimerizando. ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando uno se le pega en la mano? Vieron que automáticamente empieza a reaccionar. Bueno, es tan reactivo que con la poca cantidad de hidroxilo que haya en el medio, ya empieza a reaccionar y se empieza a propagar la cadena. Eso es muy reactivo. Pero bueno, ¿qué tiene que estabilice tanto la reacción de propagación? Como tiene, como tiene dos grupos funcionales atractores de electrones en el monómero vinílico, hace que, bueno, directamente con una pequeña proporción de hidroxilo se genere el inicio de la polimerización y esto, bueno, va polimerizando y bueno, se va formando el polímero, que es lo que hace que se utilice como un adhesivo de contacto rápido. La reactividad, bueno, esto ocurre porque, bueno, porque tengo mayor cantidad de grupos atractores de electrones. Los que necesitan, como les dije, fuentes, nucleófilos fuertes, como un amiduro o un carbañol alquílico, son los monómeros como el estireno y el 1,3-butadieno. Fíjense que no tienen grupos funcionales, el R que tienen aquí, no son tan buenos para estabilizar una carga negativa. Entonces, para formar ese amiduro, ese carbañón, se utiliza un nucleófilo fuerte. En el caso que son bases tipo un reactivo de Grignard o litiados, y también las condiciones de reacción para hacer esas polimerizaciones son especiales. ¿Qué condiciones yo le pedía a los organometálicos, si se acuerdan? ¿Con qué se destruía el organometálico? Con solventes próticos. Con solventes próticos, lo mismo que les había dicho antes. Eh, solventes próticos, solventes que pudiesen sufrir un ataque nucleofílico, como todos los que tuviesen carbonilo, ¿sí? Aldehídos, cetonas, ésteres, iban a terminar reaccionando como un reactivo de Grignard. Piensen en un reactivo de Grignard, por ejemplo, o en un organolitiado. Entonces, esos monómeros, esos solventes no se pueden usar en este tipo de reacciones, pero también las condiciones cuando yo uso esto son las mismas de las de un reactivo de Grignard. Entonces, ¿cómo tienen que ser las condiciones en un reactor cuando yo estoy trabajando? Tengo que tiene que estar libre de agua, porque si no, me va a abstraer los protones del agua y se me va a formar hidróxido en el medio. No tengo que tener otro tipo de solvente prótico además del agua, no tengo que tener carbonilos en el medio que reaccionen y no tengo que tener gases que sean reactivos con estos nucleófilos fuertes. Lamentablemente ustedes no tienen en la cabeza, eso pasa cuando uno cursa Laboratorio Orgánica 2, que ustedes ya a esta altura tienen hecha la reacción de Grignard. Entonces ahí todos esos cuidados que yo le estoy nombrando ya los tienen al dedillo y lo entienden con más facilidad. Entonces, todo lo que me destruye un reactivo de Grignard o un reactivo organometálico, cuando yo trabajo en una polimerización en cadena aniónica con nucleófilos fuertes, tengo que tener las mismas condiciones. Entonces, esos reactores donde se realizan esas reacciones son especiales porque son vidriados especiales que resisten bases fuertes para que puedan reaccionar, tienen un sistema de secado y tienen un sistema de secado, o sea, se tienen que secar bien porque no puede haber agua en el medio, ni ningún otro tipo de solventes, tienen que tener también una forma para generarles una atmósfera inerte, o sea, generalmente se va a trabajar con nitrógeno en el medio, porque si tengo dióxido de carbono, por ejemplo, del aire, que generalmente hay un poco de dióxido de carbono, u oxígeno, van a terminar reaccionando con mi polímero que están haciendo. Entonces me va a cortar la cadena de reacción. Entonces tienen que ser condiciones muy, muy especiales. Se siguen haciendo, ¿sí? O sea, se hacen, se trabajan con esto, pero bueno, son polímeros más caros. Lo que tiene de bueno esta metodología es que si yo tengo
Aislado, el sistema y no se me corta la cadena, yo puedo mantener en el tiempo, por ejemplo, se me acaba todo el monómero, agrego una pequeña cantidad de monómero, se me acaba el monómero, y yo lo que puedo hacer es polímeros en bloque. Yo, por ejemplo, coloco una cantidad mínima de monómeros, yo sé cuánto tengo, se me formaron determinada cantidad de cadenas, y posteriormente yo puedo ir agregando otro monómero para que siga propagándose la cadena. Y la reacción va a terminar cuando ya el polímero sea o demasiado grande que su cabeza reactiva, su polímero vivo, no pueda encontrar monómero en el medio, o porque la terminé por una reacción con, por ejemplo, con agua o con con dióxido de carbono. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que dije? Sí, Bueno. Entonces, en el otro caso, es cuando tengo grupos funcionales que estabilizan la formación del anión. Por ejemplo, tengo varios grupos atractores de electrones en mi monómero, con, por ejemplo, un alcóxido con el mismo hidróxido, como en el caso de la gotita, ya empieza la polimerización y yo obtengo el polímero. Entonces, todo ese tipo de monómeros que yo puedo conocer son el acrilonitrilo, el metacrilato de metilo, la metilvinilcetona, aunque bueno, es menos eficiente, pero el acrilonitrilo, el metacrilato de metilo son bastante comunes. El caso de la gotita, este es el conocido eh, porque lo utilizamos normalmente, y el metacrilato es el que se usa, por ejemplo, en las salas de operación. ¿Sí? Puede iniciarse por una pequeña cantidad de base, que es lo lógico, o bueno, vía radicalaria sería complicado. En una sala de operaciones yo calculo que lo deben iniciar con una pequeña cantidad de base, con una mínima cantidad que comience la reacción, y con eso después lo pueden utilizar. Lo que les decía, en este tipo de polimerizaciones aniónicas, lo que permite es esto. Yo puedo, si el sistema está aislado, no me entra agua, no me entra ningún gas raro, y trabajo con cadenas, longitudes de polímero que sean, que permitan que siga creciendo, yo lo que voy a poder hacer es hacer polímeros en bloque. Voy a poder ir mezclando, por ejemplo, haciendo polímeros que tengan distintas porciones de monómeros distintos. ¿Sí? Un polímero es en bloque, puedo hacerlo de 2, de 3, de 4, y eso, lo importante es que estos polímeros se utilizan como materiales para distintos tipos de aplicaciones. Entonces, dependiendo del tipo de monómero que yo utilice, va a ser el tipo de material que voy a utilizar para distintos fines, ¿sí? Que sea para un revestimiento o para que sea una pieza para el área de salud, que sea una pieza de precisión para otro tipo de instrumentos. Entonces, voy a poder utilizando distintos copolímeros, y eso, bueno, depende de las propiedades mecánicas que tengan, ¿sí? Y del peso molecular al que yo quiera llegar. Bueno, si comparamos la polimerización en cadena, ¿sí? Las radicalarias versus iónicas, vemos que las iónicas, como les dije, proceden a temperaturas más bajas que las polimerizaciones radicalarias. Las iónicas, generalmente a temperatura ambiente, menores a 0 grado, las radicalarias siempre por encima de 50 grados centígrados. Las energías de activación de las iónicas son menores que las radicalarias. Las polimerizaciones iónicas, como todas las reacciones iónicas, son sensibles a los cambios de polaridad del solvente y a la habilidad de solvatación del medio de reacción y del contraión.
En el caso de radicalarias, los que cortan la cadena, ¿sí?, son los atrapantes de radicales, cosa que no afecta a las iónicas. Pero sí, en el caso de las iónicas, la aparición de impurezas que tengan un contraión que corte la cadena son las que me cortan la cadena de polimerización de las iónicas. En el caso de las aniónicas, que tenga algún tipo de nucleófilo, y en el caso de las aniónicas, que tenga algún tipo de electrófilo, sea un protón o algún agente alquilante o, por ejemplo, CO2, como hemos visto. Y bueno, el comportamiento frente a la copolimerización es lo que se utiliza normalmente para distinguir una u otra. Generalmente las radicalarias se utilizan para hacer copolimerización y que sean copolimerizaciones o al azar o copolimerizaciones en las cuales vayan reaccionando uno u otro, ¿sí?, que sean alternadas. En cambio, las polimerizaciones iónicas, sobre todo las aniónicas, se utilizan mucho para hacer polimerizaciones en bloque. Como siempre me queda el polímero vivo que lo puedo seguir haciendo reaccionar, entonces voy armando los bloques en mi polímero. Entonces, dependiendo de la estereoquímica, si estamos hablando de un homopolímero que tiene un solo tipo de monómero, tenemos tres tipos de estereoquímica. Podemos tener un polímero isotáctico en la cual los grupos R están todos orientados hacia un mismo lado. Por ejemplo, en este caso, todos los grupos R están orientados hacia atrás. Sintiotáctico, que uno lo que va viendo es que van alternándose hacia adelante y hacia atrás los distintos grupos R. Y el atáctico, en los cuales, bueno, los grupos se van de forma desordenada, se van agrupando en la cadena. Pueden ir dos hacia atrás, uno adelante, y uno atrás y uno adelante, se van alternando. Ese es el atáctico. Los que tienen más regularidad, como pasa en la gran mayoría de moléculas, este es un caso de macromoléculas orgánicas, los que tienen más regularidad son generalmente más fuertes y más rígidos. ¿Eso por qué se les ocurre que puede ocurrir? ¿Por qué son más polímeros más resistentes los que tienen algún tipo de regularidad? Porque se pueden, las interacciones normales van a tener más peso ahí. Muy bien. Se pueden orientar, si están ordenados los polímeros de alguna forma en el espacio entre cadenas distintas de polímero, se pueden de alguna forma orientar para tener una interacción más eficiente. Esto ocurre cuando son regulares. Cuando son irregulares, ese tipo de interacción, por más que se oriente, si son todos al azar, va a ser muy difícil que esas interacciones puedan llegar a ser importantes. Por más que yo lo vaya calentando y vaya haciendo distintos ciclos de calentamiento-enfriamiento, esas cadenas no se van a orientar de forma de que puedan interaccionar de la mejor manera. Entonces se va entendiendo bien. Los atácticos son más suaves y blandos por eso, porque ese empaquetamiento irregular va haciendo que las interacciones intermoleculares entre cadenas distintas sean mucho más difíciles. Generalmente los intermediarios aniónicos dan lugar a polímeros isotácticos o sindiotácticos, ¿sí? Cosa que en el caso de las radicalarias, si yo no tengo ningún mecanismo alternativo que vamos a ver adelante, o una metodología diferente, generalmente tienden a ser atácticos. El polietileno de baja densidad generalmente es un polímero atáctico, pero eso lo vamos a ver más adelante.
es lo que vimos. Bueno, nosotros no vamos a ver cómo se hacen las ramificaciones en los polímeros por mecanismo en cadena radicalario, pero bueno, las polimerizaciones por radicales libres dan lugar a tácticos y también, bueno, dan a ramificados. Eso es por el tipo de monómero. Uno puede ver que el radical, en vez de seguir la cadena, se puede ramificar, o se pueden formar radicales en medio de la cadena y formar ramificaciones al azar. Pero eso es un tema que se ve sobre todo en polímeros 1. ¿Sí? No es algo que nosotros podamos profundizar porque, bueno, no, les estoy dando, bueno, un pantallazo general de una materia que es aproximadamente un cuatrimestre en 2 clases. Bueno, para darle regularidad a los polímeros obtenidos por polimerización en cadena, 2 investigadores distintos, cada uno por su lado, Carl Ziegler y Giulio Natta, descubrieron que una metodología para obtener por una polimerización en cadena, obtener polímeros de forma mucho más regular. Bueno, la polimerización utilizando los catalizadores de Ziegler-Natta dan generalmente polímeros isotácticos o sindiotácticos, dependiendo qué catalizador se utilice. El polímero, bueno, tiene que ser lineal, no ramificado, y da, bueno, polímeros más fuertes y rígidos. En este caso, bueno, es una polimerización que utiliza catalizadores organometálicos del grupo 2, 1, 2 y 3. Y bueno, un compuesto de metal de transición. Utilizan trietilaluminio, que es el clásico, y tetracloruro de titanio. Estos compuestos, bueno, son ácidos de Lewis, sobre todo el tetracloruro de titanio, que es muy, muy fuerte. Lo primero que ocurre con esta reacción es el trialquilaluminio reacciona con el tetracloruro de titanio y le transfiere el trialquilaluminio, un grupo R, al tetracloruro de titanio para hacer, bueno, un tricloruro de titanio, sí, un alquil tricloruro de titanio. Y el tricloruro trietilaluminio o el trialquilaluminio se lleva un cloruro en el medio. Esto lo que va generando es que una vez que se forma el alquil titanato, tiene un sitio vacante de coordinación. Entonces, lo que va haciendo es que, conforme se van acercando distintos monómeros vinílicos, se coordinan con el titanio que tiene un sitio vacante. Recuerden que los dobles enlaces son nucleófilos, entonces pueden coordinar con sitios vacantes de los metales de transición. Entonces se coordina y una vez que se coordina, bueno, se transfiere un grupo R. El grupo R se transfiere al monómero vinílico. Reacciona y bueno, esto termina coordinado, termina enlazándose con el titanio. Vuelve a generarse un sitio vacante y se acerca a otro monómero. Entonces lo que hace es, este grupo alquilo, ahora el ex monómero vinílico se convierte en el grupo R a transferir y se lo transfiere también al siguiente monómero vinílico. Entonces, sucesivamente hasta que, bueno, el tamaño del polímero, dependiendo de las condiciones, haga que termine la reacción, se siguen sumando distintos monómeros para hacer una cadena más larga. Y bueno,
y eso va haciendo que la cadena polimérica vaya creciendo. ¿Se entendió? O sea, dependiendo después cómo uno termine la reacción, que puede ser, bueno, por un tipo de beta eliminación, porque, bueno, ya no se pueden acercar a ese polímero, a la cabeza reactiva no se pueden acercar, porque, bueno, no está es tan grande ese polímero y está tan difícil el acercamiento de distintos monómeros que termina eliminándose y formándose un doble enlace terminal, o, bueno, uno termina agregando algún tipo de compuesto que termine, algún tipo de nucleófilo que termine eliminando, ¿sí?, el titanio del medio y también, bueno, termine la reacción en ese momento. Un polímero sintético natural hecho de unidades de isopreno es el caucho. Es un polímero de 2-metil 1,3-butadieno, que es el isopreno. Fíjense que tienen esta estructura. Se aísla, bueno, de lo que se llama el látex y viene de la Hevea brasilensis. No sé si saben la historia del caucho a nivel mundial. Brasil, bueno, se hizo famoso y tiene el nombre, se lo nombró por Palo Brasil, pero sobre todo antes de durante el principio del 1900 hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial, creo. Brasil era uno de los países más importantes en la venta de caucho natural, de látex natural. Y bueno, tenía su fuente de ingresos a partir era una de las tantas fuentes de ingresos, eran el café y otra era el caucho natural. Los ingleses lo que hicieron fue robarle las semillas del caucho natural, o sea, de la Hevea brasilensis, y se las llevaron a la India y les empezaron a competir. Entonces eso hizo que provocara un descenso de la economía brasileña. Pero hasta que no se inventó el caucho sintético, el látex que se utilizaba era el látex natural. En promedio tiene 5.000 unidades de isopreno. Lo que tiene es que, bueno, la isomería que tienen el caucho natural son todos Z, si se dan cuenta. Las cadenas más importantes son todas Z. Es así el polímero sintético. Entonces, bueno, como uno lo ve cómo se van uniendo, uno lo ve que uno tiene las distintas unidades del isopreno y que, bueno, dependiendo del tipo de proceso, uno ve que se inicia por este extremo la polimerización, que puede ser, generalmente va a ser de tipo catiónica, como vimos en la gran mayoría de productos naturales. Es una química de carbocationes. Entonces se inicia la formación de un carbocatión y este carbocatión se va a ir propagando para formar el polímero de caucho natural. Otro polímero sintético natural que también se utilizó mucho, pero bueno, ya no se lo escucha demasiado, es la gutapercha, que viene de otro tipo de árbol, que es de Malasia, y bueno, tiene una configuración E en el caso de las unidades de isopreno. Tiene un promedio de peso molecular de 7.000. Y es, bueno, mucho más elástico. Se la utilizaba, ahora ya no se utiliza todo sintético para usar, bueno, telas impermeables, cables eléctricos y, bueno, en la obturación de conductos de las raíces de los dientes en la endodoncia.
Esto es un producto natural. En el caso de que uno pueda utilizar un catalizador de Ziegler-Natta, uno puede utilizar el 1,3-butadieno y realizar la síntesis del caucho sintético. Uno utiliza monómeros de 1,3-butadieno y un catalizador de Ziegler-Natta, que bueno, generalmente es tetracloruro de titanio con un alquilaluminio, y uno puede sintetizar el caucho sintético. También, dependiendo del monómero, con el 1,cloro, 1,3-butadieno, el cloropropeno, también por metodologías utilizando catalizadores de Ziegler-Natta, uno puede sintetizar este polímero, que es el polímero de neopreno. Generalmente saben para qué se utiliza el neoprene. Neoprene. Es, por ejemplo, telas aislantes, impermeables, los que utilizan los buzos o los que hacen surf. O muchas veces, bueno, tienen neoprene mucha indumentaria que es impermeable y que es de abrigo. Y además lo que tiene es que es flexible. Es flexible, impermeable y es abrigada. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, profe. Sí. Bueno. Un descubrimiento que fue totalmente al azar, que fue el de Goodyear, que es un proceso accidental en 1839, derramó azufre sin querer sobre un horno que tenía caucho caliente. Se da cuenta después de que podía llegar a ser útil, bueno, lo que obtiene es un polímero sintético más resistente. ¿Sí? El látex lo que tiene es que tiene una elasticidad determinada, pero es un poco más, es como que más quebradizo. Llega un momento que uno hace una fuerza determinada, una mecánica de estiramiento tan grande que termina rompiendo el polímero. Pero lo que termina descubriendo es que este accidente que tiene al derramar azufre sobre el caucho caliente provoca la formación de un polímero sintético más fuerte. Es un polímero elástico, pero es mucho más resistente que el látex. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se acuerdan de las proteínas, ¿qué hacía que también estuviesen unidas distintas cadenas? Por ejemplo, en la estructura terciaria. Los puentes de disulfuro. Los puentes disulfuro. ¿Sí? Entonces, lo mismo ocurre en el caso de el azufre. El azufre que uno tiene normalmente. ¿Alguien vio alguna vez una barrita de azufre? Porque esto es más de mi época. Para darte calor, mi abuelo, por ejemplo, cuando venía de trabajar y mi abuelo era taxista, entonces estaba mucho tiempo sentado en el auto y siempre se pasaba una barrita de azufre. El azufre es amarillo y generalmente lo encontramos como azufre 8. Si esas barritas de azufre que tienen es azufre 8. Entonces, bueno, ese polvo amarillento uno lo tira y de alguna forma reacciona con los dobles enlaces de ese polímero y puede o ciclarse sobre sí mismo o hacer cadenas más largas de distinta longitud. Pueden ser ditri, pueden ser tetra, penta, pero lo que va haciendo es que va formando uniones que son bastante resistentes y hace que las cadenas se entrecrucen. Entonces, cuando las cadenas se entrecruzan, lo que van haciendo es que, bueno, siguen manteniendo una elasticidad, pero ¿qué pasa? Son más difíciles de romper. Quizás se pierde un poquito de elasticidad, que es lo que pasa en un neumático,
pero es bastante resistente. Es bastante difícil romper un neumático, salvo que sea algo duro, como bueno, puede ser un clavo o un corte con algo punzante. Es la única forma de romper el caucho. Bueno, copolímeros. Los podemos tener por la copolimerización, ¿sí? Puede ser por adición o por condensación. En el caso de adición, un ejemplo de polímero que se puede utilizar, que se utiliza para alimentación, es el sarán, que es una mezcla de, que muchos también lo tienen como, algunos le dicen PVC, como si fuera el cloruro de vinilo, solamente el policloruro de vinilo, pero bueno, puede ser PVC o puede ser el sarán, que es o el homopolímero o el copolímero. Generalmente el que uno encuentra en la alimentación, el film que utiliza para recubrir la comida en la que se vende o en su casa, es una copolimerización entre cloruro de vinilo y cloruro de vinilideno, que es el dicloruro, el diclorado, el monómero diclorado. Entonces, lo que va ocurriendo es que se forma en el medio de reacción, que es lo que pasa generalmente con determinados tipos de copolímeros, en el caso de polimerización por vía radicalaria, que se van alternando cómo van reaccionando los distintos monómeros. Por ejemplo, cuando se forma el radical, en el caso del cloruro de vinilo, a nivel orbital y a nivel energías, energéticamente está favorecido más a que reaccione con un cloruro de vinilideno que con un cloruro de vinilo. Y lo mismo ocurre cuando se propaga la cadena y reacciona con el cloruro de vinilideno. Eso tiene que ver con cómo están las energías de los SOMOS, ¿sí? Que es el single, el SOMO, es el orbital de mayor energía, ¿sí? En el que se encuentra el electrón, termina reaccionando con el orbital vacío de mayor energía del otro. Eso ocurre sobre todo en las radicalarias, que generalmente uno va encontrando pares que reaccionan de esa forma, de forma alternada, que cuando se forma un radical del cloruro de vinilo, está más favorecida la reacción con el otro monómero que consigo mismo. Entonces uno va pudiendo obtener polímeros alternados, pero no todas las cuplas sirven para eso. Son determinadas cuplas. Entonces, tipos de mezclas de copolímeros que se utilizan son cloruro de vinilo, cloruro de vinilideno, que es el film para cocina, el estireno, ¿sí? El acrilo-nitrilo, que se utiliza para hacer partes duras de electrodomésticos, ¿sí? Por ejemplo, todos los polímeros que tienen que ver con los tubos de las aspiradoras y ese tipo de cosas, muchas veces también utilizan para las autopartes. Por ejemplo, las internas, ¿sí? de los autos. Por ejemplo, el acrilonitrilo, el butadieno y el estireno, que es el ABS, se utiliza para los paragolpes, para teléfonos, para valijas. Fíjense que es una copolimerización de 3 monómeros distintos. Y bueno, mezclas de isobutileno e isopreno, ¿sí? Se llama caucho butílico y se utiliza para, bueno, cámaras de aire. Esto viene de un libro español, ¿sí? Por eso dice cámaras de aire, bolas y artículos deportivos inflables, pero no, es para llantas, balones, ¿sí? Pelotas y todo lo que sea artículos inflables
que sean, bueno, que tengan que ser resistentes, ¿sí? Se utiliza este tipo de copolimerización. Bueno, y con esto terminamos la primera parte. Me tomo 5 minutos y ya empezamos con la otra. Ok.